Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Es un placer para mí darle la bienvenida a Yanelis Núñez. Yanelis Núñez, ella pues es miembro del Observatorio de Género de Alas Tensas, una revista enfocada en temas de la mujer. Y justamente queremos hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, algo que está ocurriendo en Cuba y que, bueno, lamentablemente no vemos ninguna respuesta de las autoridades. Casi 50 feminicidios en lo que va de año, casi 50 asesinatos de mujeres. Esto definitivamente es algo que nos conmueve y hemos estado muy pendientes en la prensa independiente para poderlo sacar a flote y poder dar información, porque lamentablemente también los medios oficiales prácticamente no dicen nada. Yanelis, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es súper importante pues que den seguimiento a estos temas y más en un momento crítico, porque realmente lo que tú decías, estamos en un momento bastante preocupante. Si comparamos con los años anteriores, en el 2022 se registraron 36, en el 2021 la misma cifra. Y aún no hemos terminado el 2000, estamos solo en el primer semestre y ya tenemos 46 feminicidios. Y esto es solo un subregistro. Esto es importante aclararlo, es decir, nosotros no podemos llegar a todos los espacios de Cuba, nuestros recursos son finitos, además que se criminaliza cualquier tipo de activismo, se intimida a los familiares de las víctimas de feminicidio para que no den información, en fin, el temor también se apodera, digamos, de los vecinos a la hora de denunciar este asunto, entonces se nos hace más difícil también los procesos de triangulación y de verificación, pero sí es un momento crítico y es un momento en el que todos tenemos que apoyar desde nuestros lugares y desde nuestros recursos, pues este tema, ¿no? Visibilizar el tema de la violencia de género y ayudar más que nada en la sensibilización, no solo en la denuncia, sino también en dar herramientas a las mujeres para saber qué se pueden hacer, cuáles son los sitios, qué organizaciones pueden apoyar puntualmente. Es súper importante porque ya luego del feminicidio no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, Exactamente. pues, la estrategia de prevención es la base Mu- por la que estamos apostando. Mucha gente, Yanelis, siempre que compartimos esto, dicen, bueno, pero ¿por qué feminicidio? Porque si tuvieron problemas de pareja y es decir, no es que la mató por ser mujer en sí. Y siempre hay una discusión sobre este tema. ¿Nos puedes aclarar un poco, por favor? A ver, nosotros nombramos feminicidio o femicidio, es decir, adoptamos esta nomenclatura que está sentada incluso en la ONU, en fin, protocolos internacionales, y más que nada se trata de eso, ¿no? Es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Eso se basa, digamos, es parte de un sistema y de una estructura patriarcal y se nombra feminicidio, es decir, ha tenido como digamos, la terminología ha pasado por distintos lugares en dependencia del contexto, en la evolución incluso del movimiento feminista y por supuesto también que en diferentes contextos se expresa de distintas maneras. En México está muy vinculado también con el tema del narcotráfico, en fin, pero digamos, no, el consenso es por lo menos el que nosotros asumimos es femicidio o feminicidio y por supuesto eso también implica participación de las instituciones públicas para erradicar la violencia de género. A ver, eso es asumirlo desde una posición feminista más que nada. Hay personas que pues no están en sintonía con el movimiento feminista, no están en sintonía, digamos, con lo que significa la violencia de género, lo que representa para la sociedad. Entonces, pues digamos, tratan de identificarlo como una muerte más. Pero lo más importante de esto es que son crímenes de odio y si no los nombras como lo que son feminicidios, pues es mucho más difícil, digamos, trabajar en el problema. Por eso también se identifican. Es decir, cuando tú dices, cuando ocurren otras muertes violentas por otros motivos, pues se construyen protocolos específicos para eso. Pero en el caso de feminicidio hay que tener en cuenta que no son, digamos, no es resultado de los celos, no es resultado de problemas de alcoholismo, no es resultado de
digamos, de otros problemas sociales que podía tener el agresor, sino que son, y tampoco es el tema que es algo también un estereotipo que se reproduce, que las feministas quieren, pues, como que se incentiva el odio a hombre, ni nada por el estilo. Se basa en un sistema patriarcal que, por supuesto, toma como centro el control del cuerpo de las mujeres, y el control del cuerpo de las mujeres, pues, por supuesto, lleva a esta situación, ¿no? A la violencia Quería, de género. quería preguntarte dos cosas. Una, tú eres artista, es decir, ¿cómo has visto la solidaridad de otros artistas? Yo recuerdo en Puerto Rico hubo hasta manifestaciones por el tema de los feminicidios y se hizo una ley especial y todo, se declaró un estado de emergencia. En Cuba, los artistas, desde mi ignorancia, ¿no? Yo creo que brilla por su ausencia un clamor, casi 50 feminicidios. Para mí es escandaloso. Sí, digamos, es una problemática poco abordada en todos los sentidos, incluso desde el espacio de la sociedad civil. Y es gracias a, por supuesto, al trabajo mancomunado de la prensa independiente, de las organizaciones de mujeres y principalmente también de estas plataformas feministas, que es importante, son plataformas de mujeres que están llevando estos conteos, que se ha visibilizado, y por supuesto el uso de las redes sociales ha sido vital, pues esta problemática. Yo creo que es algo que es un camino aún a transitar. Creo que el arte todavía, recientemente había una exposición que incluso en Alastensa se reseñó en un centro oficial relacionado con los feminicidios directamente, pero yo diría que son pocos los ejemplos, ¿no? Y son pocos los ejemplos, digamos, que se adecúan o que se introducen realmente la problemática, ¿no? Que investigan en profundidad qué está sucediendo, igual en un país que oculta completamente las cifras, digamos, los canales posibles de ayuda, que no tiene refugio, que no tiene una línea directa, aunque tiene el número de las 73, que no es, digamos, no se dedica solamente a la violencia de género, sino también que agrupa otras problemáticas sociales. Y por supuesto, que es también lo que estábamos pidiendo, ¿no? Hay que formar a la policía, al personal sanitario, al personal jurídico, sobre qué es la violencia de género, cómo abordar, digamos, y cómo dar seguimiento a estos casos, y también en el tema de la enseñanza. Desde edades tempranas hay que deconstruir todos estereotipos y roles de género que hacen que, pues, que todas estas expresiones de violencia contra la mujer, pues, tengan lugar en Cuba, ¿no? Hay un inmovilismo en todas las instituciones, porque las instituciones están en crisis, porque no permiten trabajar a la ciudadanía ni a las personas que saben, y eso se expresa en las cifras. Al final estas cifras también son resultado, por eso decimos que Cuba es un estado feminicida, porque no toma las medidas que tiene que tomar. Sí, una pregunta que te quería hacer es cómo evitar el inmovilismo, el tema del feminicidio, cómo tratar de evitar de que las mujeres lleguen a este extremo de ser asesinadas por sus parejas, por hombres. Y antes quería darle la bienvenida también, porque desde Cuba ella nos ha enviado este video. Me llamo Katia Hernández Torres. Katia Hernández Torres, directora de FLAMUR, una organización de mujeres rurales en Cuba, una de estas organizaciones independientes y feministas desde Cuba. Vamos a escuchar. Vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Soy la directora de la FLAMUR. En estos momentos quiero hablar de un tema bien sensible que nos atañe a todas las mujeres sobre los feminicidios aquí en Cuba. El 30 de mayo del 2023 se llevó a cabo en Ginebra la revisión por el Comité de Expertos que se realiza cada 4 años y que Cuba incluye el tema que trata sobre la eliminación de la discriminación en la mujer. Teniendo en cuenta que ya vamos por el 46 feminicidio, nosotros, como parte de la sociedad civil, enviamos al comité un informe con preguntas dirigidas al Estado cubano sobre las preocupaciones relacionadas con relación a la mujer. Y cito: eliminar la discriminación en todas sus formas, asegurar que las mujeres puedan desarrollarse para poder gozar de sus derechos como los hombres, dejar el comité revise la situación de las mujeres en Cuba. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR,
tiene la campaña No te calles, el silencio esconde la violencia. Por ello contamos con 5 centros cívicos donde realizamos entrenamiento sobre violencia intrafamiliar y violencia de género. Y no solo eso, tenemos asesorías psicológicas y una vez rehabilitadas las mujeres de este terrible trauma que jamás olvidan, las apoyamos con un microcrédito. Puede ser porcino, corte y costura, avícola, etc. Para que no dependan ni del régimen ni de los hombres. Libertad para todas las mujeres en Cuba. Que la causa de los feminicidios cese. Que cese la represión. Y que este régimen cruel se dé cuenta que nosotros las mujeres valemos mucho y tenemos que ser respetadas. Muchísimas gracias a Katia. Una pregunta, Yanelis, ¿cómo evitamos los feminicidios? Es complicado porque tiene que ser, ya te digo, es una lucha internacional, no solo una lucha de Cuba. Y digamos que tiene que ser un trabajo conjunto, medios públicos, las escuelas, las instituciones de asistencia, la policía, en fin, pero como estamos en un país que ni siquiera, lo que te comentaba, que ni siquiera permite que estas organizaciones trabajen en libertad sin tener que sufrir los arrestos, difamación, en fin, como se nos hace más complicado a la sociedad civil, a organizaciones de mujeres de la sociedad civil, organizaciones de otra índole, trabajar en este sentido, no solo no solo digamos en el rescate de una persona que está en peligro, sino en la prevención, que al final es la base. El tema de la prevención, pues tiene que, digamos, apoyarse en los medios públicos, que son los que tienen más amplia convocatoria. Por eso nosotros siempre apelamos a hacer campañas en las redes, hacer alianzas, escribir comunicados, exponer a nivel internacional al régimen por su inmovilidad. Pero bueno, yo más que nada apelo, digamos, a que las mujeres, primero, es difícil, porque cuando uno está en un ciclo de violencia es difícil salir de ahí, pero bueno, primero es establecer, cuando se siente el temor, cuando se tiene alguna intuición, pues apelar a las redes de apoyo, que son principalmente familiares, amigos, hacer la denuncia en la policía. Y bueno, yo apostaría también más que nada a la autoorganización y a la creación de alianzas entre las propias mujeres, ya sean víctimas o sobrevivientes de violencia de género. Es difícil porque estamos en un país bastante precarizado, bastante, digamos, desmotivado políticamente a nivel y que no nos permiten tampoco asociarnos, pero yo apelaría a eso, apelaría a explotar todos los recursos, digamos, los pocos recursos que tiene el régimen, denunciarlos en las redes sociales, la inmovilidad, y ir a estos espacios de la sociedad civil, como Yo Sí Te Creo en Cuba, que da acompañamiento. Ella estaba poniendo el ejemplo ahora del trabajo de su organización, pues ir a estas plataformas de la sociedad civil que son gratuitas, incluso la propia Cubalex puede ayudar a tramitar, digamos, si hay un caso de acoso, de amenaza, pues puede ayudar, digamos, en dando seguimiento a nivel jurídico, en fin, explotar las herramientas que tenemos nosotras como sociedad civil, que hemos ido construyendo, que se han ido consolidando, para evitar estas muertes violentas y para que las mujeres se sientan acompañadas, porque es muy difícil salir del ciclo de violencia si no tienes una compañía, ni siquiera si ni siquiera tienes conciencia que estás siendo violentada. Entonces, bueno, es un poco las pistas, pero bueno, siempre se pueden ir a estas plataformas como Yo Sí Te Creo, que ofrecen información también valiosa sobre qué es la violencia de género, cómo se expresa, cómo intentar salir de ese ciclo de violencia, y que pueden asesorar directamente y de forma anónima y gratuita. Entonces, exacto, siempre lo recomiendo, porque es una organización que es la primera de acompañamiento que existe desde la sociedad civil, porque sabemos que las oficiales no funcionan y por eso siempre las recomiendo. Y
digamos, bueno, nosotras, igual como a las tensas, pues ofrecemos los recursos que tenemos, que es difundir la historia, dar seguimiento, acompañamiento moral, porque no tenemos mucho más, pero sí, recientemente compartimos un directorio en la web de Alastensa, donde están, digamos, un poco un primer acercamiento a cuáles son estas organizaciones que ofrecen las ayudas. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este tiempo, Yanelis, y por supuesto el mensaje es para todos los que nos están escuchando. Si usted conoce a una mujer que es víctima de violencia de género, si usted conoce a alguien que está pasando por un ciclo de violencia, por favor, dele al menos estos nortes que le hemos dado aquí, la revista Las Tensas, Yo sí te creo en Cuba, Flamur. Hay posibilidades de salir de ese ciclo de violencia, hay posibilidades de evitar llegar a lo peor. Mil gracias, Yanelis. Un fuerte abrazo. Un saludo.